a Proyecto 27, vamos a hablar sobre conversaciones de Estado. Proyecto 27 es un espacio que vamos a inaugurar de esta manera, donde vamos a analizar el presente y tratar de construir un futuro, un 2027 distinto, porque hay alternativa, hay posibilidad, y la idea de este lugar, que estamos dándole la bienvenida también de esta manera, es ver de conversar, de pensar y de construir un camino distinto. Sin insultos, reconstruyendo la esperanza justamente también, con comunidad, con proyecto, y vamos a estar acompañándolos. Mi nombre es Ezequiel Orlando y lo voy a hacer con Guillermo Justo Chávez, que les voy a contar, por si no lo conocen, lo han leído seguramente, lo han visto seguramente en muchos lugares. Él es abogado, político, profesor, actualmente delegado argentino ante la Comisión Administradora del Río Uruguay. Anteriormente fue jefe de gabinete de la Cancillería de la República Argentina, desde el 10 de diciembre de 2019 hasta el 7 de octubre de 2021 fue eso. También se desempeñó como director del Instituto Nacional de Capacitación Política y presidente de la operadora ferroviaria Sociedad del Estado. Estudió abogacía en La Plata, en la Universidad Nacional. También ahí se graduó como magíster en Ciencias Políticas. Es profesor adjunto también allí en la Universidad Nacional de La Plata, y ha participado en numerosas publicaciones periodísticas, políticas, muchas de ellas con la idea, el objetivo tiene él, y por eso es tan importante este espacio, de pensar un futuro, de pensar un proyecto 2027 con conversaciones de Estado. Él no es justamente, no es un analista, es un dirigente político. Por eso digo, es tan importante este lugar, y ya le doy la bienvenida a Guillermo para empezar a conversar de todos los temas que vamos a estar siguiendo en estos programas. ¿Cómo estás? Hola Ezequiel, bueno, gracias por la presentación, un gusto saludarte, un gusto compartir estas conversaciones de Estado. Como bien vos decís, me parece que este 2026 es un año en el que tenemos que plantearnos seriamente qué Argentina queremos para el futuro. Ayer tuvimos una presentación en la Asamblea Legislativa del presidente que la verdad que a muchos de nosotros nos impactó negativamente, nos desilusionó, porque queremos otra Argentina, y me parece que la posibilidad que tenemos desde acá de empezar a generar un debate de ideas, una discusión, posibilidad de conocer muchas argentinas y muchos argentinos que quieren otra cosa. Entonces, la verdad que estoy muy contento de poder compartir este momento contigo. Reconstruir esperanza también, ¿no? Es parte de lo que hay que hacer, me parece. Un trabajo difícil, pero que hay que empezar a hacer. Y me parece que forma parte también de lo que comentabas del discurso presidencial, que habla de todo lo contrario el presidente, ¿no? Y vos tenés un concepto que me parece clave para empezar a abordar esta temática, que es el peronismo del futuro. El futuro del peronismo tiene una dicotomía con el peronismo del futuro. No es una cuestión semántica, has planteado vos en algunos artículos periodísticos muy interesantes. Vos hablás de el peronismo del futuro. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, me parece que una de las cuestiones centrales para pensar esta Argentina de cara al futuro, esta Argentina para 47 millones, tiene que ver con el rol de la oposición y cómo el peronismo, como el núcleo estructurante de la oposición, se organiza. Y mucho se habla esta idea de, bueno, ¿qué va a pasar con el futuro del peronismo? Esta discusión, cuando se habla del futuro del peronismo, parece que está únicamente pensada en términos de la conducción, de los dirigentes, de quién va a ser candidato, de quién no va a ser candidato. Y a mí lo que me parece es que lo que debemos hacer y debemos construir cuando pensamos en un proyecto de futuro es ir mucho más allá de los nombres. Acá hay que pensar en programas, hay que pensar en la realidad que se vive en la Argentina, que se vive en el mundo, y también los desafíos de un modelo de desarrollo que no tiene absolutamente nada que ver con esta idea
que plantea Milei de volver al pasado, Él habla del siglo XIX, XVIII, no sé, una Argentina que además no hay estadística fehaciente de cómo era el país en ese momento, pero las que existen hablan de una desigualdad abismal y él te cuenta, como vos también hablás, ¿no?, de una nostalgia inexistente, ¿no?, de un pasado que era de 1 millón de argentinos que vivían en este territorio y 10 estaban bien. Eso que vos decís es absolutamente cierto. Argentina, cuando se habla de la época gloriosa de la Argentina, a principios del siglo XX, fin del siglo XIX, era un país que para muy pocos, con una gran desigualdad, por supuesto, que era un país que había crecido mucho en términos de ser un abastecedor de materia prima y de productos agropecuarios al mundo, pero también era cierto que había mucha pobreza, también era cierto que había muchos menos derechos y también era cierto que era una Argentina para muy pocos. Entonces, pensar eso con nostalgia me parece que primero es una gran falacia, es una gran mentira. El chamullo, como se dice ahora, habitual que tiene Milei para construir mentiras o falsas verdades, porque en realidad lo que se intenta es una narrativa permanente de bombardearte con cosas, es confundir lo que yo llamo, ¿no?, una suerte de confusión y conflicto, ¿no? Por un lado, llenar el escenario de mezcla de cosas y confundirte. Por otro lado, esta nostalgia que bien vos decías, que esa nostalgia de un pasado que en realidad no fue tal. Entonces, a mí me parece que lo que nosotros tenemos que pensar dentro del peronismo, cuando hablamos del peronismo del futuro también, es esta idea, ¿no?, de, por un lado, de memoria, pero por otro lado de innovación, ¿no? Cuando hablamos de memoria, hablar de las cosas buenas que ocurrieron en la Argentina, de la gran clase media que se construyó en la Argentina y de fundamentalmente la posibilidad de movilidad social. ¿Y eso lo tiene que hacer el peronismo del futuro? Y esa es una de las cosas que tiene que hacer el peronismo del futuro. A mí me parece que el peronismo del futuro tiene que plantear programáticamente varias cuestiones. Cuando digo programáticamente, justamente trato de salir de la idea de liderazgos mesiánicos. Me parece que también al salir de la idea de liderazgos mesiánicos también generás una dinámica integradora que exceda al peronismo propiamente dicho. El peronismo puede ser de alguna forma el catalizador, pero a mí me parece que lo más importante acá es pensar un programa de desarrollo con ejes que vinculen un modelo, que podemos hablar de ese modelo, y también el ideal de justicia social, que no es más que un ideal de justicia para todos los argentinos. Ahora, vos también hablás del peronismo del futuro, que haces una diferencia, insisto, con esto del futuro del peronismo, porque el futuro del peronismo es hablar de qué va a pasar dentro de 2 años, lo otro es ayornarse a la actualidad, con un programa que quizás no todos lo tienen actualizado y hablan de valores tradicionales sin modernizarlo, pero vos también ponés algún límite y decís, pensás que no es suficiente a veces simplemente hablar de eso. Digamos, estás dejando quizás a muchas personas sin atraer, ¿no? Solamente hablando del peronismo del futuro. Yo creo que por eso te decía recién, uno escucha la situación social por la que atraviesan argentinas y argentinos, problemas vinculados a la caída del poder adquisitivo del salario, a no poder ir al supermercado, a no pagar los servicios, a perder el trabajo, a de alguna manera truncarse los sueños propios de cualquier familia y eso no tiene color político, no es patrimonio de un partido político. Lo que sí es cierto es que hay un desafío en el cual me parece que el peronismo no pudo dar respuesta en la última oportunidad que tuvo de gobernar. Me parece que eso hay que hacerse cargo. Me parece que por supuesto podemos hablar de la pandemia, podemos hablar de la sequía, podemos hablar de cuestiones que han sido externas, pero también es cierto que hubo mucha expectativa que fue defraudada. Y entonces hoy, más que hablar de pasado, me parece que tenemos que hablar de futuro
pero con memoria. Y ese futuro tiene algunas cosas que ya los argentinos y las argentinas lo tienen como cuestiones que no negocian más. Algunas cuestiones te digo que las podemos conversar. Inflación me parece que es una que llegó para quedarse, ¿no? Yo creo que hay un mandato social, por el cual casualmente fue elegido Milei. Es decir, Milei fue elegido para resolver el problema de inflación y para resolver el problema del dólar, ¿no? Que es una obsesión también de los argentinos. No resolvió ninguna de las dos cosas, pero moderó un poquito el tema, lo acomodó un poco y ya algunas argentinas y algunos argentinos respiraron. Ahora, las argentinas y los argentinos le dieron mandato a Milei para esto de la batalla cultural, para las barbaridades que dice cotidianamente, para el industricidio que está generando, para la apertura indiscriminada de importaciones o para todas las acciones orientadas a que la discusión que plantea entre izquierda y derecha en realidad la podemos percibir como una discusión entre arriba y abajo, porque los de arriba son los grandes beneficiados y tienen los grandes beneficios y los de abajo son los grandes perjudicados. Entonces, me parece que para eso no lo eligieron a Milei, lo eligieron. Entonces, cuando volvemos a lo del mandato, decimos, bueno, hay un mandato social claro, que es el piso para el futuro. El piso para el futuro en términos de macro, y te voy a agregar a la inflación, para el peronismo del futuro, a la cuestión de la inflación y del equilibrio fiscal, te voy a agregar el tema de la deuda, Ezequiel, porque la deuda es un tema, la deuda externa, estoy hablando fundamentalmente, es un tema que no podemos seguir mirando para otro lado. Es un tema que necesita urgentemente una solución. Y la solución tiene que ir de la mano, por supuesto, del desarrollo del país para que el país esté en condiciones de, con una deuda reestructurada, pueda hacer frente. Y no quede el futuro de generaciones hipotecado como ahora, cuando vemos que la Argentina está endeudada a la deuda, digamos, que tomó Macri, se sumó la deuda que tomó Milei. Entonces, generaciones de argentinos endeudados para financiar un ajuste. Entonces, esto es un tema que también me parece que tiene que ir de la mano de un programa de gobierno. Es decir, la macro, bueno, equilibrio fiscal, la inflación como un objetivo a tener bajo control y finalmente la cuestión de la deuda, que es una cuestión central. Si no resolvemos el problema de la deuda, no vamos a poder crecer como país. Quiero cerrar este tema con una definición tuya justamente en esa línea, ¿no? Porque vos me decís, la deuda es un problema muy grande y vamos a tener que reestructurarla. ¿Vos pensás que la deuda no se va a poder pagar? ¿Que Milei no va a poder pagar más la deuda? En este contexto es impagable, salvo con el hambre de los argentinos, que es lo que está ocurriendo. O sea, el ajuste permanente. O sea, ¿vamos a tener que elegir entre hambre de los argentinos o pagar la deuda? Sí, totalmente. El ajuste permanente viene de la mano del pago de los intereses de la deuda. O sea, si no tuviéramos deuda no tendríamos que ajustar tanto. Ha habido experiencias en gobiernos anteriores. Lo que pasa es que yo no quiero ir, porque si no... No, pero estamos hablando del futuro. Hablando del futuro, te digo que eso no me cabe ninguna duda. Por eso un modelo de desarrollo, de crecimiento y que genere condiciones para pagar una deuda que sea sostenible. Muy bien. Seguimos justamente pensando el futuro, seguimos con programa 27, Conversaciones de Estado, con Guillermo Justo Chávez, para conversar sobre qué piensa el peronismo del futuro, del Estado. ¿Qué piensa del Estado nacional? Que no es lo mismo que un gobierno, que no es lo mismo que un partido, cosa que a algunos se le olvida y lo mezclan, ¿no? También. Me parece que, Ezequiel, esa reflexión tuya me parece que es muy adecuada para estos tiempos. ¿Por qué muy adecuada para estos tiempos? Por dos razones. Primero, porque Milei ha demonizado el Estado. Él primero se ha planteado como un topo del Estado, pero después de eso lo que ha hecho es desmantelado lugares esenciales del Estado, hablando de que el Estado es ineficiente o que el Estado no sirve para nada. Y nosotros lo que tenemos que saber,
y con esto no quiero hacer ni docencia ni una clase de nada, porque si no caigo en la misma lógica del profesor trucho que tenemos de presidente, porque además nadie sabe, digamos, de dónde tiene los títulos y eso, el que habla de... Se autopercibe doctor también. Sí, se autopercibe doctor con los cartones esos que entrega Venegas Lynch, no sabemos qué universidad. Garage. Eso, el garage de Venegas Lynch. Y que no sabemos por eso ni cuál es la universidad del garage, como bien vos decís, pero realmente me parece que acá lo que hay que analizar en primer lugar es que el Estado es una institución que los seres humanos la encontraron como la más adecuada para vivir en comunidad. Uh-huh. Entonces, cuando Milei ataca el Estado, está atacando a la comunidad. Por eso siempre digo que Milei se mueve entre dos conceptos, el concepto de conflicto permanente y el concepto de confusión, que lo hablamos recién hace un ratito. La idea de conflicto es una idea que fragmenta la sociedad, es una idea que ataca al Estado. Bueno, nosotros tenemos que ir por el otro lado, tenemos que ir por el concepto de comunidad, tenemos que ir por el concepto de cooperación, tenemos que ir por el concepto, por supuesto, también de la idea de concordia y de paz social, que parece algo medio loco, pero... Sí, eso te iba a decir. O sea, hoy perdón, ¿no? Que te trate de ahí de pinchar, pero hoy la paz es lo último que uno piensa que la gente capaz le puede llegar a apelar. Estamos en guerras constantes, conflicto todo el tiempo. El presidente busca un nuevo enemigo cada mañana o cada hora, capaz porque se aburre del anterior. Está en Twitter todo el día insultando a todo el mundo. No sé si la paz hoy... Es un concepto tan disruptivo que no lo veo tan cerca. Bueno, pero hay que apostar a la paz y a la concordia. Me parece que estos matones que nosotros tenemos que sufrir a uno, pero están en el mundo, estos matones globales, este nuevo formato que también deriva de la tecnología, porque en realidad sí, me parece que toda esta dinámica de las redes y la dinámica también de los cambios tecnológicos han hecho que... en lo que le llaman los sesgos y todas estas cuestiones del algoritmo, hacen que los discursos más agresivos, las acciones negativas, los insultos, el bullying, todo eso tenga mayor viralización que lo positivo. Bueno, pero nosotros tenemos que ir por lo positivo. Me parece que a partir de esa idea de comunidad, de la idea de paz, de la idea de cooperación, también tenemos que pensar la idea de Estado como hablábamos del Estado. Y cuando hablamos del Estado, tenemos que decir que el Estado tiene que ser un Estado propio del siglo XXI. Y cuando te digo del siglo XXI, decimos... Bajámoslo al llano. Bajándolo al llano, cerca de la gente, escuchando, con escucha activa permanente. Pero también, ¿sabes cómo lo veo, Ezequiel? Como un estado inteligente. Es decir, un Estado que se mete donde se tiene que meter y sale donde tiene que salir. Es decir, un Estado que, por supuesto, estratégicamente se vincula con el desarrollo y no se aleja del desarrollo y no se aleja de la economía. Si nosotros vemos los países exitosos a nivel global, en los distintos tramos de la historia, el Estado, hasta los países más liberales, han tenido un rol central. Desde China ahora hasta Estados Unidos en sus comienzos, pasando por... Ahora Estados Unidos, el Estado, sin Estado, Elon Musk perdería todos sus millones, miles de millones. Todos los grandes monopolios que tienen grandes corporaciones estadounidenses no se hubieran construido sin el Estado. Ninguna, Ninguna. Mira, ninguna. Infraestructura. Clave para el desarrollo. Educación, clave para el desarrollo. Ciencia y tecnología, clave para el desarrollo. Innovación, que es lo que vos estás hablando cuando estás hablando de todo lo que tiene que ver con estos avances científicos y tecnológicos que en principio eran bienes comunes promovidos por el Estado. Entonces, y te sumo algo, perdón. Sí. Todos esos países Estados Unidos en concreto, por lo menos que logró todos esos avances gracias al Estado, te trata de convencer a vos de que vos no lo necesitás. ¿No? Porque me parece que es eso, para que vos no te subas a la escalera que ellos se subieron, te la patean y te tratan de convencer que está bien que esté en el piso de la escalera. Me parece que también va por ahí, ¿no? Eso me parece que es cierto, eso que vos decís, que ha sido estudiado y hay economistas que lo expresan claramente, esta idea de patear la escalera, ¿no? De que los países se desarrollaron de la mano del Estado y ahora dicen que el Estado es mala palabra cuando vos querés ingresar en ese mismo camino. Entonces, ¿qué digo con esto? Digo, un Estado inteligente, un Estado suficiente, es decir, no excesivo,
un Estado innovador, un Estado que fomente la investigación y el desarrollo, y fundamentalmente un Estado que piense estratégicamente el siglo XXI. ¿Qué quiero decir con esto? Digo que el siglo XXI es el siglo, como decíamos recién hoy, ¿no?, de la cuarta revolución industrial en términos de inteligencia artificial y todo lo que acompaña a la inteligencia artificial, en términos de energía, en términos de posibilidades para Argentina, de alimentos. Bueno, ahí el Estado argentino me parece que tiene mucho para dar, porque tiene un capital humano, fundamentalmente, más allá del tamaño. El tamaño tiene que ser el justo y necesario, pero sí, claramente, el Estado tiene que ser profesional. Cuando digo esto, digo las mejores personas para ocupar los lugares más destacados. Y no, bueno, hoy tenemos ejemplos de ausencia de gestión en el Estado, que al mismo tiempo la ausencia de gestión en el Estado a Milei le viene bien, porque como es enemigo, hay ausencia de gestión en el Estado. Y dice que funciona mal después, entonces eso viene bien. Ahora, vos estabas empezando a hablar de un tema que es tu métier, que me parece que es clave para todo esto, que es la geopolítica, porque también, ¿no? No se habla de geopolítica desde el peronismo, me parece que no hay una iniciativa para hablar de eso, y es tu especialidad, por eso también me interesa qué pensás vos de cuál debería ser el lugar del peronismo del futuro en este nuevo escenario mundial que se está dibujando cada día. Sí, a ver, el mundo hoy, lo vemos, ¿no? Está atravesando un momento muy complejo, en parte por esto que decíamos hoy, ¿no? Por la presencia de estos matones globales. El primero de ellos, el presidente de Estados Unidos, que pareciera que lo que hace es bombardea todo lo que puede para tratar de bombardear algo que para él es imposible, que es los archivos de Epstein, ¿no? O sea, las bombas a él le gustaría que caigan en los archivos de Epstein, pero caen en todos los países menos ahí. ¿Vos estás diciendo que el presidente de Estados Unidos inicia una nueva guerra para distraer a la gente de las acusaciones de pedofilia que tiene él? Totalmente, y no me cabe ninguna duda que... Pero es gravísimo. No me cabe ninguna duda que tanto Trump como Netanyahu lo que han hecho han iniciado guerras y agresiones hacia sus vecinos, en el caso de Netanyahu, para sostenerse internamente, porque si uno conoce de política internacional y conoce la política israelí, sabe los problemas internos que tuvo Netanyahu y cómo... Corrupción. Y cómo la incursión en Gaza le sirvió para aglutinar y mantenerse en el poder. Y lo de Trump es lo mismo. Acá lo que vemos es Trump en una situación muy complicada en términos económicos para adentro, en Estados Unidos. Sí. Una situación... Perdón, lo mismo, prometió bajar la inflación, la subió. Por eso te digo, sí. Problemas económicos, problemas con los migrantes, con las migraciones, con las políticas que tiene, en los cuales ha perdido acompañamiento de sectores del electorado que él tenía, que ya no los tiene más, por esto. Y entonces, y ni hablar las acusaciones por el caso Epstein, más las otras cuestiones judiciales que tuvo, vinculadas más que todo a sus atentados en contra de la democracia. Entonces eso me parece a mí que es una forma de tapar mucho de esto. Me parece que además tiene algunas características muy complejas, digamos, y en las que Estados Unidos, la dirigencia política norteamericana estadounidense ya se habrá dado cuenta y hará sus cosas. Pero digo, volviendo a lo nuestro. Sí, ¿cómo debemos posicionarnos? ¿Cómo es el peronismo, la política exterior del peronismo del futuro? Bueno, la política exterior del peronismo del futuro es el multialineamiento inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Es la idea de que nosotros, en términos de desarrollo, tenemos que aprovechar todos nuestros atributos para el comercio, fundamentalmente, porque Argentina es un país de paz. Lamentablemente para Milei, para usted, señor Milei, Argentina es un país de paz. Y hoy la Argentina es la primera vez que está en guerra, porque está como aliado de otros países en guerra que son Estados Unidos e Israel. Pero Argentina es un país de paz, es una nación de paz y de relaciones amistosas con el mundo. Y fundamentalmente nosotros tenemos que generar condiciones para nuestras relaciones comerciales, fundamentalmente. Para eso, y además de comerciales, a nivel geopolítico también. ¿Cómo son nuestras relaciones? ¿Cómo deben ser? Deben ser equidistantes entre Estados Unidos y China. Buenas tienen que ser, por supuesto, con Estados Unidos y con China también. Con el sur global, una región que está
en pleno desarrollo, en pleno crecimiento. Los países que más han crecido en el mundo pertenecen al sur global: China, India, Indonesia, países que estratégicamente además tienen una historia muy parecida a la nuestra porque tienen un pasado colonial. Entonces, me parece que eso, y haber salido de los BRICS, ha sido un grave error. Eso te iba a decir, porque en tu gestión, en la Cancillería, estuvimos a un día de convertirnos en parte del BRICS, de los BRICS. Iba a ser BRICSA, no sé cómo nos íbamos a llamar, pero iba a ser parte de este sur global de las grandes potencias que están a punto de llegar a igualar los talones a Estados Unidos y juntos lo superan. Sí. A Estados Unidos e Israel también, obviamente, sí. ¿no? Bueno, por eso a un día de formar parte. Y cambió el gobierno. Y tenemos como, creo que es el 46% del PIB mundial es de los BRICS. Entonces, claro. ¿Qué digo? Acá se ha cometido un grave error, entonces nosotros tenemos que volver a eso. Ahí tenemos las extraordinarias condiciones para nuestro desarrollo comercial. Después, por supuesto, también tenemos que pensar a la Argentina, y esto lo digo para un concepto muy firme que tenemos que tener de ser un país soberano. Milei, lamentablemente, yendo atrás de Estados Unidos y además con algunas actitudes propias más de la entrega y del cipallismo que otras cosas. Tenemos que saber que somos un país bicontinental, donde el centro hoy geográfico de la Argentina es Ushuaia, y eso tiene que ser clave en la lógica de nuestra política exterior. Otras cosas más que podemos hablar que tienen que ver también con eso, el respeto al derecho internacional. Nosotros no podemos permitir ni adherir a la vulneración permanente de las normas. Y en este caso, nuestro gobierno hoy o hace caso omiso o acompaña a países agresores. Entonces, multilineamiento inteligente, paz, vigencia del orden público internacional. Por supuesto, también el vínculo con nuestros socios comerciales más cercanos, la relación con Brasil. Nosotros tenemos que saber que Argentina tiene muchísimas posibilidades, y encima todo eso sobre la base de nuestro potencial energético, de energías de toda la transición energética, energías limpias, energías tradicionales, alimentos, y posibilidades, repito, en materia de economía del conocimiento. Argentina tiene grandes posibilidades en la medida en que se abra al mundo, pero en serio, no que se abra al mundo como los empleados de JP Morgan que hoy forman parte del gobierno. Ahora, ¿es fácil eso o es complejo? Porque uno lo ve como el antónimo de la política exterior mundial, pero para resumímelo así bien cortito, ¿sería fácil hacer eso, por ejemplo, con un Lula acá al lado, con los BRICS, que casi nos sumamos, o sería una aventura, una odisea medio complicada todo esto que estás describiendo a nivel mundial? Resumido bien cortito. Yo creo que lo único que hay que hacer es tener la decisión política. Bien. Por supuesto que Milei no lo va a hacer. A partir del 27 hay que hacerlo. ¿Pero el peronismo lo tiene que hacer? Lo tiene que hacer. Bien. Seguimos acá en programa 27 con conversaciones de Estado con Guillermo Justo Chávez, que me interesa preguntarle en concreto cómo ve ahora, estamos hablando del peronismo del futuro, pero ¿cómo ves el peronismo del presente? ¿Cómo ves a Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cómo ves a Axel Kicillof? ¿Cómo ves a los gobernadores peronistas que todavía están resistiendo? Y vaya que están resistiendo porque no tienen mucha cintura para más porque Milei no les deja, ¿no? ¿Cómo ves el peronismo actual? Oh, yo lo que veo es una estrategia de supervivencia por parte de los gobernadores, que tienen que pagar sueldos y en eso son pragmáticos. Lo que digo también es que a veces el bienestar de corto plazo termina perjudicando el largo plazo, porque Milei está destruyendo la Argentina, la está destruyendo. Hay un industricidio. Hasta que hoy vemos noticias caída de la recaudación, por eso está tan preocupado Milei, salió tan loco en la Asamblea Legislativa. La caída de la recaudación, derechos de exportación, derechos de importación, impuestos, digamos, al consumo, porque no hay consumo, o sea, el IVA, todos los impuestos, ha bajado toda la recaudación. Tiene que ver que estamos viendo un proceso de estancamiento con inflación, y esto es pura responsabilidad de Javier Gerardo Milei, digamos. Acá no hay cosas externas, cosas pasadas. Entonces, bueno, los gobernadores hacen lo que pueden. A mí, la verdad que algunas cosas no me gustan demasiado. Me gustaría que haya una mayor defensa de las convicciones
del pueblo, algunos, de algunos ideales por parte de algunos, y me parece que, pero otros yo sé que están conteniendo, que están amortiguando el impacto de las políticas nacionales, y eso también Milei lo sabe y es tan perverso que aprovecha eso, ¿no? También porque dice, bueno, que se arreglen los gobernadores o que se arreglen los intendentes de la provincia de Buenos Aires, que también cumplen un rol muy importante en este sentido, han hecho un gran trabajo social y eso hay que reconocerlo, porque le han dado mucha contención a todos los bonaerenses, en el caso, digamos, de la provincia de Buenos Aires, que sufren el impacto de estas políticas. Es la primera puerta que los vecinos van a golpear, ¿no? La intendencia. Totalmente, es la primera. Después la gobernación, por supuesto. Es la primera ventanilla, y los intendentes han hecho un trabajo extraordinario, y la gente se los reconoce, porque han tenido buenas elecciones. Pero lo que repito, lo que te quería repetir con todo esto, es que es tan cínico Milei, tan perverso, que se sirve de eso, ¿no? Que se sirve, bueno, que se arreglen, cortémosle el chorro, debámosle plata, no importa. Lo mismo pasa en el caso de la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof. Y bueno, eso es la situación hoy. Pero bueno, me parece que también tienen mucho para dar en el futuro, en la medida que se estructure un gran frente nacional. Y cuando te digo un gran frente nacional, te estoy hablando de un frente nacional que abarque no solamente el peronismo, y que tenemos que tomar el ejemplo, y que yo lo vengo diciendo, el ejemplo de Brasil con Lula. Lula no tuvo ningún tipo de empacho en encontrarse con un adversario y ponerlo de candidato a vicepresidente, que es el vicepresidente actual de Brasil, que es una derecha democrática, una centroderecha, para parar a la bestia de Bolsonaro. Entonces, y lo logró con éxito, y ahora seguramente Lula va a ser reelecto. Entonces, se vienen tiempos difíciles también para Milei, porque la economía es un desastre, porque Lula seguramente le va a ir muy bien, y porque a Trump le va a ir muy mal en las elecciones medio término. Tiene en noviembre elecciones, y eso va a definir también el apoyo a Milei o no. Yo creo que sí. Eso puede llegar a definir. Ahora, si le va mal a Trump, bueno, es un error no ajeno al peronismo, que no tiene nada que ver, no pincha ni corta ahí, pero si le va mal a Trump, el peronismo tiene posibilidad de avanzar ahí. ¿Vos lo ves con los mismos jugadores de hoy o pensás que tiene que haber una renovación? Porque eso de nuevas canciones es algo que se viene hablando hace bastante. Sí, yo creo que eso fue una metáfora. Yo creo que ahí tiene pero digo, más allá de esa expresión. El peronismo del futuro también son nuevas ideas, Ezequiel. Yo creo que el peronismo ha dado mucho en distintos momentos históricos. Hoy es el tiempo del futuro, hoy es el tiempo de la innovación, y hoy es el tiempo también de la renovación. Y la renovación pasa, otra vez te digo, por miradas, y también pasa por personas. Y cuando digo esto, estaría bueno también salir a veces de las figuras que son muy importantes o que han sido muy importantes, pero que siempre, por ahí son siempre las mismas dando vueltas. Yo entiendo también que a ustedes, los periodistas, les sirve llevar a sus programas a los más taquilleros, ¿no? Pero también es cierto que abriendo el espacio, me parece que habría posibilidades de que nuevos protagonistas se sumen, protagonistas que puedan también generar credibilidad en esas argentinas y argentinos que tienen otras esperanzas, ¿no? ¿Vos ves en modo sepia algunos programas? No, yo lo que creo es que se quedaron en la televisora blanco y negro. Compañeras y compañeros tienen que estar todos, creo, pero por ahí pueden ocupar otros roles. No siempre hay que ser actor protagónico. A veces se puede ser actor de reparto, a veces se puede ser consejero, a veces me parece que hay espacio para todos. Cuesta a algunos, ¿no? Acompañar. Eso del que gana lidera y el que pierde acompaña. Sí, pero yo creo que falta ordenar ahí. Es más importante la patria en este caso, es más importante la Argentina. Me da la impresión que hay distintos tipos de situaciones en las cuales determinados perfiles pueden asumir determinados liderazgos. Por ahí hay el liderazgo que viene para la Argentina, o los liderazgos deben tener otros perfiles. Yo creo que no puede tener el perfil o sea, nosotros no podemos tener un Milei nuestro, no nos podemos permitir eso, porque nosotros somos otra cosa. Entonces, cuando nosotros pensamos cómo debe ser la conducción a futuro, tenemos que saber que tiene que ser otro tipo de conducción, una conducción empática, una conducción profesional, una conducción seria, una conducción abierta fundamentalmente. Y me la dejás picando. Porque vos también sos una figura joven, ¿vos vas a formar parte de esa renovación del peronismo? Mirá, yo creo que más ¿Te interesaría?
Y más allá de hablar de personas, me parece que hay que hablar de programas, pero por supuesto que me parece que el desafío está, que quienes tuvimos por ahí responsabilidades de no ocupar primeras líneas o primerísimas líneas, pero sí conocer bien el Estado, tener militancia, tener lo que yo digo fundamentalmente escucha activa y saber cuáles son los problemas de la Argentina y la forma que hay para resolverlos. Me parece que todos podemos sumar y todos nos podemos sumar, y eso también va a oxigenar una propuesta política que, repito, lo más importante igual no son las personas, son los programas, pero así puede haber muchas compañeras, compañeros y algunos que por ahí no sean compañeras y compañeros que pueden aportar en este proceso, me parece, de renovación, te repito, de ideas y de personas. Bien, no me esquivaste la pregunta porque hay muchos, viste, que se van por la tangente, pero vos me respondiste, te interesaría, y también te interesaría otra cosa que me parece muy clave, abrir el espacio, porque vos decís, no tenemos que ser solamente peronistas, sino que podés abrir al radicalismo, a una derecha democrática, porque el peronismo en sí solo quizás también hay mucha gente que no se siente ya representada por el peronismo actual. Una referencia política ineludible es el Papa Francisco. El Papa Francisco, con esta frase emblemática del nadie se salva solo, engloba un montón de cosas. No solo engloba la idea de comunidad, sino también engloba la idea de servicio público, de vocación y la idea de que nos necesitamos entre todos. Es decir, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Por ahí expongo una metáfora de la física, que es fuerzas centrípetas y fuerzas centrífugas. Sí. Nosotros tenemos que ser una fuerza. Eso. Las fuerzas centrípetas son las fuerzas que tienden a la unión y las fuerzas centrífugas son las fuerzas que tienden a que expulsan. Milei, y lo que significa Milei y a nivel local y todos lo que es parecido a nivel global, son fuerzas centrífugas, rompen, fragmentan, ganan en eso. Nosotros lo que tenemos que tratar de lograr es que seamos fuerzas centrípetas, unión, comunidad, empatía, cooperación, y eso me parece que es el camino. Y atrás de eso, la renovación de ideas y de personas. Y, insisto, ¿no? Agrupando ahí, me decías, todos los que coincidan con esos valores. Totalmente es lo que yo te decía. Para mí la experiencia de Lula es una experiencia extraordinaria. Me da la impresión que en su momento había dudas con respecto a eso, pero ha sido exitosa, ha tenido un excelente vínculo con su vicepresidente y han podido llevar adelante políticas extraordinarias, como yo digo cuando hablo del modelo de Brasil. Están diciendo que Milei está destruyendo la industria porque dice que la industria no sirve, apuesta a la timba financiera y a la reprimarización de la economía, y Lula, al lado nuestro, está hablando de capitalismo superindustrial. Entonces, claro, otro tipo de industria, pero sabiendo que es la forma de generar puestos de trabajo y desarrollo con justicia social. ¿Y qué obstáculos ves para llegar a ese lugar? Lo digo porque me imagino que es un camino bastante sinuoso, ¿no? Llegar a ese... agrupar a todas las fuerzas que tengan esos mismos valores y que se pueda hacer una construcción de futuro. Mira, así que el primero, la conversación, el diálogo, la conversación y lo programático. Es decir, a mí me parece que este espacio, por ejemplo, Conversaciones de Estado, sí, un espacio que está pensando en el futuro de Argentina. Este tipo de ámbitos son fundamentales. Al mismo tiempo también que la discusión o el debate en el ámbito federal, es decir, saber las necesidades de las provincias y integrarlas en un proyecto de país. Al mismo tiempo, saber las dirigencias de esas provincias, cuáles son las expectativas que tienen. Y también, como recién te decía, abrirnos a todos los espacios, es decir, desde una persona tan valiosa como Miriam Bregman y otros dirigentes de la izquierda, hasta dirigentes
que hoy no me gustaría nombrártelos porque por ahí son dirigentes que muy conocidos y quedaría mal exponerlos. Yo esto lo digo de Bregman porque le escuché el otro día a Bregman hablar de que tenemos que ir hacia una unidad, hacia un trabajo conjunto. Bueno, pero me parece que ese es un trabajo que se da a partir de lo programático. No es lo mismo que un frente anti-Milei. No, estás proponiendo. No. Porque un frente anti-Milei puede ser una experiencia fallida como fue el frente anti-Macri. Quizás, ¿no? Totalmente. Para mí... Vos estás hablando de otra cosa. Sí, para mí tiene que ser una alternativa, que es distinto del anti. La alternativa es... Bueno, y aparte me parece que hay que ser muy claros también. Hay gente que quiere esto. Es decir, porque Milei tiene sus seguidores. Serán los seguidores del antiperonismo, serán los seguidores por ahí sostenidos por ahí en el odio, en la bronca, no creer en una Argentina para todos. Bueno, eso existe, como existe en otros países del mundo, este tipo de postura. Ahora, nosotros, me parece que lo que tenemos que pensar es en términos programáticos, en un modelo de desarrollo con inclusión social. Es posible, tenemos todas las posibilidades, tenemos todas las herramientas, tenemos la fuerza política, es el peronismo del futuro, con nuevas ideas, con nuevas caras y fundamentalmente sabiendo que la única forma de transformar la realidad es poniéndonos manos a la obra. Milei va a dejar todo destruido y vamos a tener que reconstruir de nuevo la Argentina. La vamos a reconstruir con una mirada muy clara, teniendo en cuenta que estamos en presencia de una oportunidad extraordinaria, que la estamos viendo a nivel global. Bueno, hay que ponernos manos a la obra, pero ya, a partir de este momento, para el 27, llegar de la mejor manera. Bien. Llegamos al final de esta primera emisión. Con esto inauguramos este espacio igualmente, ¿no? Proyecto 27, Conversaciones de Estado. Es un lugar donde vamos a analizar, donde vamos a pensar, donde vamos a pelotear ideas también, ¿no? Sobre cómo puede ser este futuro, cómo se puede empezar a construir este futuro que queremos todos y no tenemos ahora tan cerca. Por eso está bueno este espacio, este lugar. Les recomiendo a ustedes que se suscriban justamente para que puedan seguir viendo todas las emisiones y no se pierdan de ninguna. Les agradezco a todos por habernos acompañado, en especial a vos, Guillermo, por supuesto, por también compartirnos tus ideas y tus proyectos, ¿no? de cómo construir una alternativa a todo esto. Me parece que construir esperanza es algo clave en este momento. Te agradezco mucho, Ezequiel, la invitación y, por supuesto, este es el momento en el cual tenemos que ponernos manos a la obra y pensar realmente cuál es el país que queremos y qué tenemos para ofrecerle a las argentinas y a los argentinos que hoy están aplastados. Generarles nuevamente esperanza y ese es nuestro desafío. Guillermo Justo Chávez, mi nombre es Ezequiel Orlando, los invito, les decía, a seguirnos para no perderse ninguna emisión y los despido por ahora, por lo menos, hasta la próxima y para conversar y construir un proyecto de futuro. Gracias.